Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? Yo creo que todos, ¿verdad? Porque tenemos una grande oportunidad que el Señor nos brinda el día de hoy para poder darle la gloria y la honra, que a eso hemos venido todos, ¿verdad? ¿Y quién vive, hermanos? Cristo. Mire, vamos a abrir la escritura, vamos a ir a Santiago capítulo 2 y versículo 13. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, por favor. Vamos, en esta noche vamos a compartir un mensaje, hermanos. Vamos a hablar un poco sobre, el tema se llama juzgar con justo juicio. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Juzgar con justo juicio. Y mire, hermano, yo estaba leyendo la escritura donde habla de... Sabemos que todo lo que hay en esta tierra, todo lo natural, hermano, ya viene escrito en la palabra de Dios. Amén. Todo lo que ya existe es porque ya viene en la palabra de Dios, nomás está manifestado, ¿verdad? Y mire, hermano, y este tema me lo empezó a dar el Señor porque yo estaba pensando, hermanos, y de repente me llegaron esos pensamientos que al Señor Jesús no le hicieron un justo juicio, hermanos. Y a partir de ahí, el Señor me empezó a dar para compartir este mensaje, que a Él no le hicieron un justo juicio, hermanos. Aún aquí hablando de las leyes terrenales, aún para que haya, llevarlos a los tribunales, para que haya un juicio, se ocupan las dos partes. Y las dos partes necesitan sus defensores o sus abogados. ¿Para qué? Para que lo representen, ¿verdad? Y al Señor Jesús, lo agarraron, lo llevaron y le hicieron juicio, lo crucificaron y no hubo quien lo defendiera. Hablando terrenalmente, ¿sí me entiende, verdad? Amén, hermanos. Amén. Y fíjese, y decía el Señor, me hacía saber, pues, me llegaba mi pensamiento sobre que nosotros tenemos que aprender a juzgar con justo juicio. Hay veces, hermano, que por ejemplo, nosotros podemos saber alguna situación, pero nomás sabemos una parte. ¿Y qué haría falta? ¿Haría falta qué? La otra parte. Porque todo ser humano, todo ser, tienen derecho a qué? A defenderse, ¿sí o no? Tienen derecho a defenderse, porque yo sería injusto si yo nomás escucho una versión y no escucho la otra parte. Porque se trata, los jueces, ¿qué hacen? Ellos piden a las dos partes y individualmente primero dicen: primero pase usted y diga su versión. Y luego le dicen a la otra persona: a ver, ahora usted, pase y diga su versión. Y hay un jurado son unas personas neutrales que no son parientes de los que están juzgando, que ellos van a juzgar en la situación, van a escuchar la versión de ¿quiénes? De las dos partes, y ya conforme a las dos partes ellos se van a poner de acuerdo y van a llegar a una conclusión donde van a decir o inocente o ¿qué? O culpable, ¿verdad que sí? Pero se va a dictaminar y el juez es el que va a hacer el dictamen final de inocente o culpable, ¿verdad? Entonces, para toda situación, y vamos a ver casos en la misma palabra, donde vienen casos donde se presentaron situaciones, pero el primer caso, hermanos, habla de Salomón. Dice que Salomón pidió sabiduría porque iba a dirigir un pueblo muy grande del Señor, grandísimo, hermano, una gran multitud. Imagínense cada persona, su forma de pensar de cada uno, hermanos. Imagínense para juzgarlos, y cada quien iba a decir sus versiones y todo, ¿verdad? Como siempre lo hace uno. Pero él estaba pidiéndole al Señor sabiduría. Pero se ocupa, primeramente, un punto importante para juzgar con justo juicio: se ocupa sabiduría de Dios. Para poder juzgar. Y Salomón es lo que tenía. Y mire, hermano, le trajeron el primer caso de dos mujeres rameras que vivían juntas. Fíjense, algo bien importante, hermano. Las dos que tenían el problema estaban ahí.
O sea, no nada más estaba ¿qué? Una. ¿Estaban quiénes? Las dos. Estaban las dos ahí y empezó la primera. ¿Sabes qué? Vivíamos juntas y pasó esto. Esta se acostó encima del niño, lo ahogó y se murió. Y el rey Salomón escuchando. Para tener un justo juicio también es necesario que sepamos escuchar. Que podamos estar en el lugar indicado, pero atentos. Y dice que Salomón empezó a escuchar. La primera le dijo su versión, le dijo, ok, está bien, a ver, ahora la otra. Y dice que la otra le dijo su versión también, ¿verdad que sí? ¿Sabes qué? Y la otra dijo, ¿sabes qué? Que se quede con el niño. Y de la que no era el hijo, ¿qué dijo luego, hermanos? Mandaron traer, el rey mandó traer una espada para partirlo. Y dijo, pues mitad y mitad. Pues dicen que el niño es de ella y pues partámonos y mitad y mitad. Y de la que no era la mamá, hermanos, ¿qué dijo? Partan, no le dolía. Y la que sí era, realmente la que sí era la mamá de aquel niño, hermano, ella se compugió en sus entrañas porque era sentirlo, o sea, lo sentía. ¿Y qué fue lo que dijo? No, déjaselo, o sea, dáselo a ella. Hermano, con eso bastó para que el rey Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, diera el veredicto, hermanos. Amén. Pero fue necesario, hermano, que estuvieran las dos partes, para que cada una dijera su situación. Pero es necesario eso, para que haya un justo, dijo el Señor. ¿Un justo qué? Juicio. O sea, cada quien tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Que en los tribunales hay problemas y tienen que ir las dos partes. ¿Para qué? Para que cada parte diga su versión. Porque de lo contrario, si no fuera así, hermano, sería algo que injusto. Pero gloria a Dios que el Señor nos quiere llevar a eso, que sepamos hacernos juzgar con justo juicio. Y mire, hermano, la palabra juzgar significa valorar y formar juicio o opinión sobre algo o alguien. Lo que significa juzgar: valorar y formar juicio u opinión sobre algo o alguien, o sea, valorarlo. No rápido, no, es que tú eres culpable. O sea, hay que valorarlo. Hay que escucharlo. Y luego la palabra justo significa que obra según la justicia. O sea, no hay mucho el significado. Justo significa eso, que obra conforme a la justicia, nada más. Y la palabra juicio significa facultad del entendimiento que permite discernir y valorar. O sea, es lo que significa. Y a veces nosotros la palabra juicio lo tenemos como un calificativo fuerte, ¿verdad? Pero fíjense lo que significa en este caso, como dice aquí: facultad del entendimiento que permite discernir y valorar las cosas. Discernir, o sea, es escuchar las dos versiones, y sobre las dos versiones usted va a discernir quién está diciendo qué. ¿Quién está diciendo la verdad, sí o no? Porque uno podría decir tantas cosas, pero realmente cuando está uno en la situación que sea así, hermano, va a venir la bendición. Por eso el rey Salomón juzgó con justo juicio. Vino la respuesta, hermano, y le entregaron, y el otro hijo se lo entregaron a la verdadera mamá. Pero fue necesario que estuvieran ambas partes. Eso es a lo que vamos, hermanos. Amén. Para hacer un justo juicio. Habla también en la escritura, hermanos. Mire, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 19. Estaba leyendo esta escritura y me gocé, hermano, porque muchas veces hablamos de los juzgados terrenalmente, ¿verdad? Que tienen, a lo que empecé a compartir al principio, que tengo que ir a los juzgados con los jueces y todo eso, hermano. Y aquí está la escritura, miren, Deuteronomio 19. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno, ¿eh? Amén. Mire, versículo 15 al 17, hermanos.
Ahí dice el título, leyes sobre el testimonio, ¿verdad? Y luego dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, si alguien viene solo, individualmente, a acusar a alguien, dice que no es válido conforme a la palabra. ¿Solamente con cuántos testigos? Dice con 2 o 3 testigos. Y fíjese esos testigos con quién tenían que ir, hermano. Fíjese lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Fíjese lo que dice, 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes quiere decir que los que están pleiteando, los que están peleando, ¿verdad? Dice entonces los 2 litigantes, o sea que tienen que estar forzosamente a ambas partes. ¿Verdad que sí? Y luego dice, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Señor. ¿Y delante de quiénes? De los sacerdotes. ¿Y delante de quiénes? Y de los jueces que hubiere en aquellos días. O sea, ¿se fija cuál era el orden, hermano? Y hablando en nuestro tiempo, ¿verdad que es lo mismo? Hay un problema y ¿verdad que vamos a los tribunales? Hay licenciados, hay abogados, hay todo eso. Y ellos son los que van a encargar de... Y el que haya obrado de la manera correcta, pues va a salir victorioso, hermano. ¿Sí o no? Porque ahí, hermano, mire, y más como nosotros, como cristianos, nosotros tenemos que ver las cosas, porque estos mensajes, hermano, es para gente creyente, creyentes de la palabra de Dios, o sea, que creemos en la palabra de Dios. Amén. Porque mira, adelantito vamos a ver otro caso donde habla de que como cristianos o como hermanos no tenemos que ir a los juzgados. O sea, no tenemos que andar en aquellos lugares. Pero dice, cuando son ambas partes, son creyentes, son hermanos, creemos en lo mismo, esas situaciones se tienen que arreglar ¿dónde? En la iglesia. Amén. En la iglesia se tienen que arreglar, hermano. Oiga lo que le digo, entre hermanos, esas situaciones nosotros no tenemos que andar peleando en los juzgados, se tiene que arreglar en la iglesia, y el medio por el cual se tiene que arreglar esto es por medio de nuestro pastor y del ministerio. Y el plan, ¿saben cuál es? No se trata de buscar culpables, se trata de buscar una ¿qué? Solución. Amén, una solución, de eso se trata, hermano. Miren, le voy a poner un ejemplo, hermano. Es como a veces hacemos un negocio allá afuera entre hermanos. Hermano, te vendo mi camioneta. Y oye, hermano, hacemos el negocio, te vendo la camioneta, te la vendo en tanto y me vas a dar tanto, y él y yo nomás hicimos el negocio. Cuando ya no salen las cuentas entre él y yo, ¿sabe con quién vamos a recalar? Con el pastor. ¿Sí o no? Ya nos salió bien las situaciones y ahora sí ya vienen, hermano, ayúdeme. Cuando lo que se le dio haber hecho desde el principio era consultar y decir, hermano, queremos hacer este trato. Es como en una ocasión, como cuando se hizo el negocio, hermano, que se pidió carros, ¿sí o no, hermano? Se pidieron carros, que para uno que te pedimos carros, se hicieron negociaciones, estuvo enterado el hermano y salió bien todo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿se fijan cómo es el orden, hermanos? Para lo que decía el hermano al principio, estar en comunicación. Porque al rato la mente se dispara, hermano, y empieza uno a pensar en muchas cosas. Sí, amén. Pero lo que nos hace falta es acercarnos ambas partes para saber si o no, hermanos. Pero se fijan, por eso lo que acabamos de leer, hermano, entonces tenían que ir delante del Señor, delante de los sacerdotes, delante de los jueces y poner la situación. Y tenía que venir, ¿qué? La respuesta. Habla la Escritura, hermano, otro caso también, hermano, que recuerdo ahorita. Por ejemplo, cuando estaba el Urim y el Tumim, hermano, dice que cuando alguien tenía un sueño y pensaba que si era de Dios, iban con el sacerdote Aarón, él tenía en el pectoral el Urim y Tumim, eran unas piedras que contaban el sueño, y si prendían, es que si era de Dios. Y si no prendían, pues no era de Dios. Entonces tenían que orar por aquella persona.
para que se le fuera ese espíritu de error. Amén. Entonces siempre Dios lo ha hecho de una manera en orden. Entonces ahora ya no es el Urim Tumim, ahora ¿qué es? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces por eso el Señor, hermanos, a donde nos quiere llevar, que hagamos un justo juicio en las situaciones, porque a veces no sabemos, hermano, lo que esté pasando mi hermano o mi hermana, y a veces se nos puede hacer bien fácil juzgarlo. Amén. Como decía el hermano, da gloria a Dios por lo que decía al principio. Al rato empiezan a pensar, no, pues ya anda enojado, ven, ni me saluda y ve la cara que me está haciendo, y no sabes que anda bien enfermo. Por eso, hermano, mejor, si uno ve algo así, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Si vemos algo incorrecto, la misma palabra nos lo enseñó. Si tú ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve y estando tú y él, o sea, tú y él a solas, con tu hermano, y arréglate. ¿Verdad? Eso sería un justo juicio, ¿sí o no, hermanos? Amén. ¿Y quién vive, hermanos? Porque mire, hermano, nosotros estamos en un mensaje, hermano, en este último mensaje, en el que Dios nos va a restaurar a todos. Dios nos quiere llevar bien. Dios no se va a llevar a alguien que no quiera perdonar, no quiera amar, no quiera, o sea, Dios no se va a llevar a nadie de eso. Entonces, por eso el Señor nos está hablando de ahorita, ¿para qué? Para quitar todo eso. Si antes éramos de esa manera, si ya somos convertidos, nuestro tipo de vida tiene que ser totalmente diferente, hermano. Si se supone que si ya somos nuevas criaturas, tenemos que ser diferentes a como éramos antes. O sea, eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Pero mira, hermano, a veces cuando uno anda en la carne, uno ve todo bien mal. Mire, habla otro tema. Vamos a ir a 1 Corintios 5, hermanos, para ver esos ejemplos que le dije, hermano. Gloria a Dios. Aquí hablando del apóstol Pablo, hermanos. 1 Corintios capítulo 5. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 5 y ahí me sigue con su mirada. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Mire, dice el versículo 1, hablando del apóstol Pablo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjese, hermano, en esa iglesia un hombre tenía la mujer de su padre y estaban en la iglesia. Qué tremendo, ¿sí o no? ¿Y los demás hermanos? ¿Usted cree que no sabían? Sí sabían, hermano. ¿Pero qué hacían? Nada. Nomás veían la cosa y decían acá, pues cada quien, Dios nos va a juzgar. Ya ve que uno empieza a pensar tantas cosas. Entonces estos hermanos, al ver esa situación, y no hacían nada, hasta que se dio cuenta, ¿quién? El apóstol Pablo. Y miren lo que hizo. Versículo 2, les dijo el apóstol Pablo: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Está diciendo el apóstol Pablo: oye, si ustedes están viendo todo eso, ustedes son los primeros que debieron de haber quitado esa situación de ahí. Lo hubieran frenado, hubieran parado todo eso, pero ¿qué hicieron? Y el apóstol Pablo no estaba presente, hermano, pero él supo la situación. ¿Y sabe qué hizo luego? Tuvo que tomar cartas en el asunto. Dijo: oye, ¿cómo es posible que en la iglesia uno tiene a la madre de su papá y nadie dice nada? Oye, ¿qué pasó? Y fíjense lo que hizo el apóstol Pablo, hermanos. ¿Y quién vive, hermano? Cristo. Dice Pablo, el apóstol Pablo, 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, ¿quiénes? Vosotros. De lo que se hablaba al principio, que hay que llegar a la unidad, pero tenemos que llegar a esa unidad, pero todos, no nada más unos sí, otros no, o sea, todos. ¿Verdad que se pide oración para algo y ponen en el grupo, hermanos, oración, y somos bien muchos, pero poquitos oramos y gracias a Dios viene la respuesta?
Como el caso de la sobrina de nuestra hermana, que estaba entubada y estaba bien grave y todo. O sea, estaba, hermano, al estar entubado ya. ¿Qué piensa uno cuando dicen estar entubados? Ya nomás están esperando, hermanos. La verdad. Y verdad que se oró, oramos, hermano, y Dios nos dio la victoria. Y ya cada quien va a tener una responsabilidad con sus padres de haber visto eso. Van a tener una grande responsabilidad, ¿verdad? Y aún nosotros, todos, porque se pide oración. Pero ¿sabe por qué la piden oración? Porque saben que oramos, hermano, y que ora usted. Y a nosotros nos ha tocado pedirles oración, y hemos visto la mano de Dios también, mi hermano. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, dice: yo reunidos con ustedes, no estoy presente, pero en el espíritu. O sea, estoy en el mismo espíritu que ustedes. Y es lo más importante, estar en el espíritu. Y fíjense lo que dice que hicieron. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 5: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hermano, el tal tenía que ser entregado ¿a quién? A Satanás. Y una persona que no tuviera discernimiento diría: ¿cómo es posible que el apóstol Pablo y los hermanos se pusieron de acuerdo para entregarlo a Satanás? Pues que no son cristianos. ¿Sí o no? ¿Por qué hacen? ¿Cómo que se lo van a entregar a Satanás? Deberían de orarle a Dios. Hermano, dice, hay que entregárselo a Satanás. ¿Para destrucción de qué dice? De la carne. Pero que el espíritu sea salvo. ¿Se fija, hermano? Por ejemplo, y dice allá en 2 Corintios que este hombre, hermano, gracias a eso que lo entregaron a Satanás, ¿qué sucedió con él? Se avergonzó y se arrepintió, hermano. ¿Verdad que le sirvió esa corrección? Y si hubieran andado en la carne, ¡ay, no! Ya me entregaron a Satanás, ¿ahora qué va a pasar? Mire, hermano, le voy a decir algo bien preciosísimo. Y créalo y que baje a su corazón. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo tiene poder, mi hermano. Y gracias a las oraciones, hermano, los que somos los verdaderos hijos de Dios, hermano, y hijas, que oramos por las peticiones, Dios nos escucha, hermano. Pero también llega un momento que la misma iglesia, como tiene poder para proteger, para que venga bendición, también tiene autoridad, hermano, para entregárselos a Satanás. ¿Qué hizo Pablo y todos los que estaban reunidos? No se pusieron de acuerdo y se lo entregaron a Satanás. Y qué bueno que lo entregaron a Satanás. Imagínense, si no lo hubieran entregado, hubiera seguido la perversión ahí adentro en la iglesia. Pero el apóstol Pablo, como andaba en el espíritu, él veía todas las cosas espiritualmente y dijo: es el diablo el que se metió, porque la lucha no es contra sangre ni carne. El diablo tomó a este hombre. Entonces, ¿sabes qué? Hay que sacar al diablo y a este hombre. Porque ¿quién traía cargando ese demonio? El hombre. Y lo echaron para afuera, hermano, lo entregaron a Satanás. Se quitó la protección de la iglesia, ya no se oró por él. Y vea lo que aconteció, hermano. Gloria a Dios. Y verdad que se arrepintió, y verdad que hubo bendición, hermano. Pero tenemos que ver las cosas como espiritualmente. Porque si las vemos carnalmente, decía una vez una hermana: ay, hermano, pero ¿cómo son? ¿Por qué lo entregaron a Satanás? Y ya después vio la respuesta, ¿por qué motivo? Y dijo: pues gloria a Dios, qué bueno que el apóstol Pablo tomó una decisión junto con la iglesia para orar y que lo echaran para afuera. Y fue salvo ese hombre, hermanos. Pero ¿verdad que fue un justo juicio? Y le sirvió ese juicio que le hicieron, hermano, le sirvió tanto que fue salvo. Imagínense si no le hubieran hecho ese justo juicio, ¿cómo que hubiera pasado con ese hombre? Pero gloria a Dios, ¿se fija, hermano? O sea, el Señor tiene el control de todas las cosas. No es como usted y yo pensamos. Es de la manera que Dios quiere que se hagan las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo todas las cosas en el Espíritu. ¿Verdad? ¿Cuántas luchas no tuvo el Señor terrenalmente, hermano? Porque todos lo estaban viendo en la carne. Y muchos, por estarlo viendo en la carne, ni siquiera lo reconocieron.
¿Y verdad que Él vino a hacer un justo juicio? Todo aquel que clamaba, que le clamaba, el Señor, ¿verdad que le respondía? ¿Verdad que todos los enfermos que estaban tirados en aquel lugar o se los llevaban en camillas porque sabían que el Señor iba a pasar? ¿Verdad que el Señor sanaba a todos, hermano? Y verdad que el Señor, ¿verdad que a Él le ponía a todos y Él sanaba a todos, hermano? ¿Usted cree que todos creyeron en Él? Gloria a Dios. No todos creyeron en Él, pero Él los sanó a todos. Porque Dios no hace acepción de personas, Él les dio la misma oportunidad por igual a todos. Dijo, ahí está la oportunidad. ¿Estás clamando? ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra, mi hermano. Dios está comprometido, ¿sabe con quién? Con su palabra. Y está comprometido también con todo aquel creyente, todo aquel que le cree, hermano. Él está comprometido con ellos, hermano. Mira, hermano, por eso la iglesia tiene grande poder. Pedirle a Dios que llegue el momento en el que tenemos que llegar a la unidad, hermano. Porque la iglesia del Señor Jesucristo está en todas partes del mundo, hermanos. Y tenemos que llegar a esa unidad, hermanos. ¿Se acuerdan cuando a Pedro lo metieron a la cárcel, hermano? Fíjense, para que vean cómo es la iglesia, hermano. La iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Cuando a Pedro lo metieron a la cárcel, al día siguiente, hermano, lo iban a matar. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Orando. La iglesia estaba orando, hermano. ¿Se fijan? ¿Se fijan el gran poder que tiene la iglesia? Por eso, hermano, tenemos que aprender a no hablar lo que no entendamos, hermano. Si usted ve a alguien que la hermana, el hermano, usted quédese quieto. Si no entiende las cosas, quédese quieto, porque usted no sabe si esté hablando en contra de un hijo o una hija de Dios. Amén, hermano. ¿Verdad que la iglesia estaba clamándole al Señor? ¿Y cuánto duró la respuesta? Hermano, y llegó y les tocó Pedro. Llegó y les tocó. Y llegó de noche, hermano. Y el ángel le abrió la puerta. Levántate, vente. Y ahí van para afuera y se les abrieron las puertas como en el Chedraui y el Walmart, hermano, que se abren las puertas así. ¿Verdad que sí? Hermano, salió el ángel, se abrieron las puertas y salió Pedro. Y todavía llegó a tocarles allá para decirles, aquí estoy. Y fue Rodi a abrirle y lo vio. No es Pedro. Hermano, y estaban pidiendo por él. Por eso, hermano, mire, le voy a decir algo con mucho respeto y mucho amor. Cuando usted le pida algo a Dios y venga la respuesta, no se sorprenda. Que diga, caray, ¿sí me oyó? Pues claro que nos oye, hermano, el Señor. ¿Cuánto lo creemos que el Señor nos oye, hermano? Porque después uno es el primer sorprendido. ¿Y por qué pasó eso? ¿Cómo por qué pasó? Pues si tú estás pidiendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, hermano, tenemos que tener esa fe especial, hermano. Dejarnos guiar, hacer un justo juicio. Mire, le voy a decir algo, hermano. Todos y cada uno de todos nosotros y a unos que están en la transmisión, todos tenemos problemas, situaciones. Si uno platicara, hermano, lo bueno que el pastor es el único que sabe la mayoría de las historias, de las situaciones, pues. Pero si uno supiera las situaciones de cada uno, hermano, no, olvídese, hermano. Olvídese, la verdad. Que se sorprendería uno, ¿sí o no? Para empezar, problemas con aquel y con aquel. Y él se tiene que poner neutral, ¿sí o no? Y es una grande responsabilidad. Por eso, la verdad, que Dios bendiga grandemente a los pastores, porque es una grande responsabilidad y aparte una carga. Pero gloria a Dios que Dios les ayuda y que les va a seguir ayudando. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Amén, hermanos. Mire, cuando Dios envía a alguien, hermano, Dios lo va a respaldar. Habla un caso de un predicador de allá en Estados Unidos. Él se llamaba Joe Cloyd. Bueno, no, yo no sé hablar inglés, ¿verdad? Pero Joe Cloyd, así se llamaba. Hermano, y este hermano, el Señor lo envió a que tuviera una campaña de sanidad allá en Estados Unidos. Y Dios le proveyó el lugar y todo, hermano. Y ese hermano, antes de ir a ese lugar, hermano, él tenía algo bien importante, que él siempre, primeramente le pedía a la iglesia que oraran por él, porque él iba a ir a una misión, ¿verdad? Le pedía a la iglesia, oren por mí, va a haber esta campaña de sanidad, y hermano, y total que la iglesia oró,
Y ya igual se llegó el día de la reunión, hermano, y empezó a haber muchas sanidades. Dios empezó a sanar mucha gente, hermanos. Y dice que llegó un momento que una pareja, un matrimonio, llevaban un niño con unas muletas y con unos fierritos que les ponen aquí. Entonces le dijo el hermano, en el nombre de Jesucristo el niño es sano y él va a poder caminar. Lo tenían a la orilla de la plataforma y le dijo, vente caminando de ahí hasta la orilla de la plataforma, te vas a venir caminando, quítale eso. Le quitaron las muletas, le quitaron los fierritos, hermano, y el niño empezó a caminar. Gloria a Dios. Bien fortalecido. Y el niño empezó a ver, escuchaba la voz y el niño empezó a caminar. Iba a la mitad de la plataforma y siguió caminando, pero después ese niño volteó a ver a los padres. ¿Y qué sucedió? ¿Qué se imagina que sucedió? Se cayó. Le entró el temor y se cayó. Entonces fíjense, los padres, ¿saben qué hicieron, hermano? Los padres demandaron al hermano y se fueron a los tribunales. Ya ve que allá en Estados Unidos son pero bien especiales, de cualquier cosa quieren demandar a la gente, ¿verdad? Y lo demandaron que por qué, si él no es doctor, por qué estaba dando un dictamen de que le quitaran sus esto y que le quitaran eso. Y lo llevaron a los tribunales, hermano. Y como él es un siervo de Dios y él sabía quién lo había enviado, pues ahí va, hermano. Y pidió oración, ¿verdad? Y el pueblo, hermano, y algunos de unas iglesias hermanas, en lugar de ponerse a orar, ¿qué creen que hicieron? Empezaron a criticarlo, a juzgarlo. ¿Cómo voy a creer que por qué le dijo eso? Y empezaron, la misma iglesia, hermano, en lugar de apoyarlo en oración, empezaron a darle bien duro. ¿No sucede a veces así, hermano, de repente? Que cuando la gente los hermanos, hermanas, se están esforzando más, empieza a haber muchas críticas. Pero como este hermano, Dios lo envió, él sabía quién lo envió, a él no lo movió nada, y él dijo, Señor, tú me enviaste y aquí estoy. Y dice que ya estaban en los juzgados, con el juez y todo, y le dijo el juez, si usted dice que cree en Dios, si usted me comprueba por medio de la palabra lo que pasó, si lo respalda, dice usted va a quedar libre, pero si usted no me lo respalda con la palabra de Dios, usted va a estar, lo iban a encarcelar. Esa iba a ser la sentencia, hermanos. Y como él lo envió el Señor, dice que había varios ministros, hermanos, que se pararon por él. Y dijeron, no, yo digo, y yo hablo, y yo lo conozco. Mucha gente por años que lo conocía. Y el juez dijo, no, él. Hermano, y dice que este hombre, hermano, se paró bien firme. Le dijo, ok, al jurado, al juez y a toda la audiencia le dijo, les voy a contestar conforme a la palabra. Dice, habla la palabra de Dios, que un día el Señor venía en el mar, venía caminando un día en la noche, y uno de sus apóstoles, Pedro, le dijo, Señor, si tú eres, haz que yo vaya y camine. Y dice que el Señor le dijo, ven, bájate, ven. Y dice que Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Pero de repente a él le faltó la fe y se volteó, hermanos, empezó a pensar las cosas, a ver las cosas. ¿Y qué sucedió? Se hundió. ¿Y sabe qué dijo el juez? Con eso, el niño cuando empezó a caminar, empezó a ver, empezó a oír, él empezó a caminar muy bien, ¿verdad que sí? Hasta la mitad de la plataforma. Pero cuando él desvió su mirada para voltear para atrás, para ver a los papás, ¿se fija, hermano? Entonces fue un justo juicio, y fue un justo juicio respaldado por quién, por Dios, porque Dios lo envió. Igual nosotros, hermano, con esto termino. Igual si Dios nos envió, Dios nos va a respaldar, hermano. Usted siempre quédese con lo que Dios le dice y hágalo de la manera correcta, hermano. Dios va a respaldar su palabra, amén.
y va a respaldar a todo aquel que haga la voluntad del Señor. Amén. Y mire, hermano, vamos a leer por último 1 Corintios 6. Ahí mismo, pero en el capítulo 6, ahí es donde nos quedamos. Versículo 1 y 8. Ya nomás lo voy a leer porque ya explicamos un poquito sobre eso, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Mire, dice el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Imagínense, hermano, nosotros los santos vamos a juzgar al mundo. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Amén, amén, hermano. Y luego dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre ¿quiénes? Entre sus hermanos. O sea, no puede haber un sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Si tienen un problema, o sea, alguien que juzgue entre hermanos, situaciones de entre hermanos, ¿verdad? ¿Cuándo nos quedamos? Sino que el hermano sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, dice, y esto a los hermanos. Por eso toda situación, hermano, lo que compartí al principio, cuando son situaciones entre hermanos, se tienen que juzgar, y nuestro hermano Francisco, nuestro pastor, es el que tiene que... ¿Amén? Es el que tiene que hacer juicio, un justo juicio, pero que esté en ambas partes, ¿verdad? Para que cada quien dé su versión. Pero el propósito, ¿sabe cuál es, hermano? No es buscar culpables, es buscar una solución para echar fuera a quién. Para echar fuera al diablo, hermano. Dice, porque la lucha no es contra sangre ni carne, sino para echar fuera al diablo, que el diablo es el que se mete, ¿verdad que sí? Mire, hermano, y la última escritura en Mateo 22. Ahí atrásito. Gloria a Dios. San Mateo 22, versículo 15, hermanos. Dice el versículo 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjense qué precioso, porque el Señor no veía la apariencia de los hombres. Él realmente veía lo que había ¿dónde? En el corazón, hermano. Él no se cuidaba de la apariencia, porque ¿cuántos no se encontró bien religiosos, hermano? Muchos que en la cátedra de Moisés, en San Mateo 23 habla, se sentaban en la cátedra de Moisés, ahí bien, según ellos bien, bien buenos, bien sabios, ahí bien portados, pero ¿verdad que el Señor los conocía? O sea, Él no ve al parecer, Él ve lo que realmente hay en su corazón. Él ve cómo nos conducimos y lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es lo que Dios ve en nuestras vidas, hermano. No ve el exterior, ve el interior. Y luego sigue diciendo, hermano. Dice, pasamos al 17. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Verdad que hablaba bien claro, bien directo, hermano? ¿Verdad que no andaba con rodeos? Ay, si le digo esto y si se enoja, no. Él les decía porque eran eso. Y no se tenían que molestar porque eran eso, ¿sí o no? ¿Verdad que nadie decía: ay, yo no soy hipócrita? ¿Por qué? Porque si eran. Por eso les decía hipócritas y les decía en su cara, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice versículo 18: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción?
le dijeron de César, y les dijo: dar pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad que estaba haciendo un justo juicio, hermanos? Hubiera sido otro si hubiera, pues, mire, un religioso, ¿sabe qué hubiera hecho, hermano? No, ¿por qué vamos a adorar al César? Primero es Dios. ¿Verdad que un religioso eso diría, hermano? Y reaccionaría de esa manera. No, es que primero es Dios y que esto. Sí, hermano, primero es Dios, claro que sí. Pero ¿qué le dijo el Señor? Darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Un justo juicio, hermano. Él no se iba ni a un extremo ni a otro. Él siempre al centro y le decía las cosas muy claras y quedaba todo bien claro, hermano. Y muchos ya les decían las cosas como eran y al rato ya no los veía, hermano. Al rato, ¿dónde estaban? Pues ya no estaban. Por hacer un justo juicio, amén. Gloria a Dios. Pues que Dios nos bendiga grandemente, hermanos. Yo deseo que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando a todos. Y le dé colgar a nuestro hermano Francisco y que Dios los bendiga, mis hermanos.